Bien, Shabbat Shalom a todos, hermanitos. Bendito es el Padre, nos tiene nuevamente aquí reunidos, pues para seguir con el estudio posteriormente de la Haftará Ba'era. ¿Qué significa Haftará? Es como una pequeña conclusión. ¿Qué es lo que concluimos de la porción? Que ya ayer nuestra hermanita Edith nos hizo favor de ministrarnos la Parashá Ba'era, que vimos justamente cómo el Todopoderoso mostraba su poder ante la confianza que habían puesto los egipcios en sus dioses. Sabemos que ellos tenían dioses de todo y el Todopoderoso pues sobre ellos estuvo, los venció a todos. La Haftará es muy pequeñita, va de Ezequiel 28-25 a Ezequiel 29-21. ¿Ven? Vamos entonces a comenzar. Bien, vamos a leer primeramente qué es lo que nos dice la Escritura en Ezequiel 28-25. Dice, palabra del Eterno. Así dice Adonai. Adonai Elohim, cuando yo haya recogido la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, y me haya santificado en ellos a vista de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán confiadamente en ella, y edificarán casas y plantarán viñas. Sí, habitarán confiadamente cuando yo haya ejecutado los juicios contra todos aquellos que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo, Yud-Heh-Vav-Hei, soy su Elohim. Bien, primeramente, la Haftará comienza con esta maravillosa promesa que estamos viendo hasta nuestros días. Es por eso que desde antes, ya lo hemos platicado muchas veces, esta reunificación de la casa de Judá con la casa de Israel ya estaba profetizada desde tiempos antiguos. Era justamente que por eso la amada casa de Judá decía, bueno, pero ¿cómo el Todopoderoso va a traer a la casa de Israel si se supone que ya la repudió? Se supone que no la puede tomar como novia, como esposa nuevamente, y ellos sacaban la conclusión, obviamente porque el misterio todavía no era revelado, pues que los de la casa de Israel, que ya en ese entonces eran expatriados, pues tenían que volverse prosélitos. Esa es toda la problemática que inclusive vemos hasta tiempos de Pablo. Entonces vemos primeramente aquí que el Todopoderoso pues nos dice, cuando haya recogido a la casa de Israel, de los pueblos, los Goy, de las naciones, en algunas versiones está, que están esparcidas entre ellas. Y ojo con esta parte, hermanitos, dice, y me haya santificado en ellos a vista de las naciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que cuando el Eterno recoja la casa de Israel y se haya santificado en ellos? Cuando nosotros comenzamos a guardar los mandamientos, hermanitos, el Eterno se santifica en nosotros. Su nombre se está santificando con nosotros. Es decir, cuando nosotros sentimos cada uno acorde a su testimonio, cada uno en el tiempo que el Creador le haya hablado, el hecho de querer comenzar a guardar los mandamientos, lo hemos explicado muchas veces, no viene de ti, no viene propiamente de que porque tú de un momento a otro quisiste, no, el Eterno puso su espíritu de santidad en ti y te puso ese deseo de querer guardar sus mandamientos, de querer conocerlo más, de querer agradarle. Eso es lo que significa. Y esto está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y todavía falta muchísimo más, faltan muchos más hermanos que aún siguen con el velo que se levanten. Entonces esta promesa que en ese tiempo se le dio a Ezequiel, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanitos. Posteriormente vea lo que sigue diciendo. Habitarán confiadamente en ella, dice que el Eterno nos va a llevar a su tierra. Eso aún no ha pasado. ¿Cuál es esa tierra que le dio a Jacob? La tierra prometida, que sabemos que es donde está Israel y todavía la zona más grande, ¿no? O sea, todavía es más territorio, no nada más ese pedacito. Y dice, y habitarán confiadamente en ella y edificarán casas y plantarán viñas, sí, habitarán confiadamente en ella. Ojo con lo que sigue. Cuando yo haya ejecutado los juicios contra todos aquellos que los despojan. La palabra que aparece ahí en hebreo es la palabra shat y significa propiamente contra aquellos que los desprecian. Cuando nosotros comenzamos a guardar los mandamientos dentro de las naciones, que el nombre del Eterno es santificado a través de esta parte donde nosotros estamos guardando los mandamientos, ¿qué es lo que hacen las naciones? ¿Qué es lo que hacen los de afuera? Nos empiezan a despreciar.
justamente comienza con este desprecio, con este vituperio, con esta burla. ¿Y qué es lo que dice el Creador? Cuando yo haya ejecutado juicios contra aquellos que los desprecian. Es decir, el Eterno a todos extiende misericordia, sin embargo, Él va a dar la paga a cada uno de aquellos que pudieran llegar a ser, pues vaya, como esta parte, esta piedra de tropiezo hacia ustedes, hacia cada uno de los que quieren comenzar a guardar los mandamientos y todos aquellos que vienen y vituperan que por qué estás guardando los mandamientos, que eso es maldición, que eres un judaizante. Todos ellos tendrán juicio. Y esto no nos tiene que alegrar, hermanitos, esto no nos tiene que alegrar en lo absoluto. Nosotros tenemos que estar orando por ellos, Yeshua mismo nos lo ordenó, sino que más bien orar para pedir que se arrepientan, porque habiendo arrepentimiento hay perdón de pecados. Sin embargo, pues bueno, el Eterno, nuevamente, como ayer nos lo explicó mi hermanita Edith, ¿no? Cómo vemos esta dureza del corazón, que a veces ni viendo ni siquiera los juicios, las personas, los faraones, porque nos convertimos en un faraón, más allá de doblar rodilla y reconocer el poder del Altísimo, endurecemos el corazón, nos obstinamos, nos volvemos necios. Entonces esta parte es bien importante. Entonces recordemos primeramente que la parashá comienza con la arrogancia de Egipto, eso lo vimos ayer. Y observen cómo se liga con esta Haftará que profetiza la caída de Egipto. Justamente, primero la arrogancia y posteriormente la caída. Y eso dice la palabra, que antes de la caída viene el orgullo, la arrogancia. Bien, algo que nosotros vemos de igual manera en Ezequiel 28-25, lo podemos también ver en tiempos de Moisés, como justamente ayer lo estudiamos, ¿no? Vemos que el Eterno cumple la profecía o el cumplimiento de la palabra del Eterno en muchas ocasiones es cíclica. Hubo un éxodo antes y va a volver a haber un éxodo después. ¿A qué me refiero con esto? Leamos Éxodo 6, 7, 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y sabrán que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Adonai. Cuando pone yo Adonai es la firma, es como algo que va a pasar, porque es palabra del Eterno. ¿Esto se cumplió en tiempos de Moisés? Sí, los sacó, los libertó, los redimió y los tomó. Cuando los tomó, Lore era a los pies del monte Sinaí, cuando se casó con ellos. Sabemos que después hubo un adulterio con el becerro de oro y, pues bueno, ese contrato matrimonial fue roto, ¿no? Pero se renovó. Y en nosotros, ¿cuándo se va a cumplir, amados? Primeramente, todo se cumple siempre, acuérdense que todo apunta a Yeshua. Primeramente, Él nos sacó de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, las naciones, lo terrenal. Cuando estábamos en el mundo, pues nos preocupábamos por que los carros, la ropa, los viajes, todo lo que era terrenal. No veíamos más allá lo que realmente importa, lo que nos dice nuestro Adón Yeshua, ¿no? Que no hagamos riquezas, que la polilla y los ladrones hurtan, sino más bien que nos preocupemos por las cosas que realmente valen la pena, que son las celestiales. Entonces, primeramente, pues Él nos sacó de esa muerte espiritual de estar esclavizados en Egipto. Él nos libertó a través de su sacrificio, sabemos que Él nos compró a precio de sangre, nos libró. Posteriormente nos redimió y nos tomó. Esta parte todavía como tal no se cumple. ¿Cuándo se va a cumplir? En las bodas del Cordero, cuando nos tome como esposa. Dice, yo os tomaré, ¿ok? Y posteriormente los meteré a la tierra cual alcé. Es lo mismo que nos está diciendo Ezequiel 28-25, cuando dice, y entonces habitarán en su tierra, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante, hermanitos, cuando ya comiencen las santas convocaciones. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se hace en el Seder de Pesaj. Es justamente toda
las copas, vaya, las copas que se toman en el ceder de Pesa, que sabemos que también Yeshua las tomó. Tomó la de sacaré, libraré, redimiré, la única que no se tomó fue la de tomaré, que ese es cuando se casen, ¿ok? Bien, entonces, esta es como la parte interesante, cómo comienza la porción de la Torah. Debemos de saber de igual manera, hermanitos, de qué manera el Eterno nos toma entre las naciones. ¿Cómo nosotros podemos saber quién es parte del pueblo de Elohim y quién no? A través de la santificación. Por eso aquí dice, y me haya santificado en ellos. ¿En dónde encontramos de qué manera santificarnos? En la mayoría de las ocasiones lo encontramos en el libro de Levítico. En varias ocasiones el Todopoderoso nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y nos lo dice la primera vez, por ejemplo, aparece en Levítico 11:44, donde nos indica qué debemos comer y qué no. Posteriormente, la segunda vez aparece en Levítico 19:2 y advierte acerca de la adoración a ídolos y el trato correcto hacia nuestro prójimo. Eso también debe diferenciarse entre nosotros. En Levítico 20 es la tercera vez que aparece, sed santos porque yo soy santo, y habla acerca de los mandamientos contra la inmoralidad sexual. A veces pensamos, hermanitos, que la inmoralidad sexual simplemente es el adulterio y listo. Y no, la inmoralidad sexual se puede ver inclusive dentro del matrimonio. Hay prácticas que se han involucrado dentro de los matrimonios que no son correctas, que no son kadosh. Entonces, hasta dentro del matrimonio no debe de haber inmoralidad sexual. En Deuteronomio 23:14 también nos dice, sed santos porque yo soy santo, y nos habla de no unirnos en yugo desigual, la pureza sanitaria. Y la última parte donde se nos menciona, donde el Eterno nos ordena sed santos porque yo soy santo, primera de Pedro 1:15 al 16, donde nos habla de vivir una vida santa por medio del amor de Yeshua, donde se involucra ya la misericordia, más allá, sabemos que debemos de buscar mediar la misericordia y la justicia, tenerlas en una balanza totalmente equilibrada. Si hay mucha misericordia, hay libertinaje; si hay mucha justicia, hay legalismo. Entonces tenemos que tenerlo equilibrado. Entonces nos damos cuenta, hermanitos, que la manera en que el Eterno toma a su pueblo es a través de comenzar a separarnos. Por eso es que ahora las personas que probablemente nos vean de afuera, amigos, familiares, conocidos, puedan llegar a pensar, pues ya Lorena ya se volvió aburrida porque ya ni va a fiestas, ya ni va a esto, ya ni va al otro. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Recientemente pasamos festividades que la verdad es que son bastante complicadas para todos nosotros porque es una batalla espiritual tremenda. Tremenda, hermanitos, muy desgastante, muy incómoda, porque en muchos casos decimos qué le digo, o sí voy pero no como, o de plano le digo que no, pero es que si no voy a tener problemas con mi marido, etc. Son muchas situaciones, pero eso es lo que justamente hace que el Todopoderoso se santifique en su pueblo. Adelante, hermanito Máximo, adelante, adelante. Me, Shalom, ¿me escucha? Amén, hermanito Maximino, adelante, Sí, sí, adelante. disculpa la interrupción. Lo que pasa es que dijiste Ay, mi algo que hermanito quería, Máximo, perdón, perdón, adelante, sí, bebé. que quería que me lo repitiera de nuevo, porque me llegó. O sea, dijiste, si, como que si uno, cuando hay mucha justicia, uno cae en legalismo. Algo así dijiste, no sé. Amén, hermanito, Entonces, sí. si tú podrías rebobinar un poquito y aclarar esa parte. Disculpa, lo que pasa es que me llegó. Amén, hermanito, no Entonces, se preocupe. sí, Amén. amén. Cuando nosotros tenemos, hermanitos, la palabra de Elohim, en diferentes ocasiones ustedes se van a topar dentro de las vivencias que tenemos día a día con situaciones donde dices, ¿qué hago? Porque sí, o sea, el Todopoderoso ordena esto, pero pues, o sea, también, pues entiendo, les pongo un ejemplo, así sencillo. El Todopoderoso ordena guardar Shabbat. O sea, sí o sí se tiene que guardar. No hay como que cláusulas de, bueno, está bien, tú estás exento. No, sí o sí lo tenemos que guardar. Sin embargo, hay una situación donde a lo mejor
una personita tiene que trabajar en Shabbat porque su esposo está enfermo y es el único sostén. Si yo tengo exceso de justicia, lo que voy a hacer va a ser decirle, pues no, a ver cómo le haces, pero tú tienes que guardar Shabbat. Ese es exceso de justicia. No estoy considerando lo demás, simplemente estoy diciendo, tienes que guardar Shabbat porque lo ordena el Creador. No estoy mintiendo, esa es la verdad. Y eso es lo que hacían los fariseos. A mí no me interesa, tú tienes que buscar guardar Shabbat porque esa es la ordenanza. Ahora me voy del otro lado, misericordia. Supongamos que es otro caso donde a lo mejor una persona me dice, oye, Lore, fíjate que yo iba a guardar Shabbat, pero ¿qué crees que ese día no me acordé e hice una cita, no sé, en Cuernavaca con mis amigos y la verdad es que no lo puedo cancelar porque gasté mucho, hice esto, hice el otro, exceso de misericordia? Ay, pues sí, sí te entiendo. No, pues el Creador sabe que está en tu corazón quererlo guardar, pues ve, adelante, va. Y la siguiente semana, Lore, ¿qué crees? Que es que tuve otra comida y te entiendo. No te preocupes, mira, el Creador está en control de todo. Exceso de misericordia genera libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, hermanito Máximo? Buscar el equilibrio, que eso es lo que nos enseñó nuestra don Yeshua. En el caso, por ejemplo, de la personita que tiene que trabajar porque su marido está enfermo y si no trabaja es el único sustento, pues su marido ni ella comen, ahí es donde uno tiene ¿qué puedo hacer yo como creyente? Primeramente orar, y si está en mis manos poder apoyar, porque no nada más recuerden, dice la palabra, no solamente orando, sino también viendo de qué manera económicamente, a lo mejor con contactos que le puedan dar trabajo, etcétera. Ver de qué manera yo la puedo apoyar o la podemos apoyar, ¿no? O apoyar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos siempre que buscar, hermanito Máximo? Ese equilibrio. Ese equilibrio. Y ese es un reto, porque a veces uno va a decir, ¿qué hago? O sea, sí, pero también acá, y es ahí donde uno tiene que aplicar un concepto que se llama Kol Vajomer. ¿Qué es lo que pesa más? Sí, el Eterno ordena guardar Shabbat, pero también dice que las obras buenas están permitidas. Sabiéndolo desde este punto, pues ella está trabajando para cuidar a su esposo. Vamos a orar y sabemos que si el Eterno así lo desea, pues le va a permitir. Entonces, es como situaciones que vamos día a día que tenemos que ir pues pidiendo mucho discernimiento, hermanito Máximo. No sé si queda un poquito como más No, perfecto, claro. perfecto. Muchas Amén. gracias, amén. De que mi hermanito, y todos nos hemos topado con eso, hermanitos. Yo sé que en algún momento han de haber dicho, pero es que, ¿qué hago? Es que sí, pero acá, pero todos. Entonces es ahí donde el Eterno pone ese tipo de situaciones para ayudarnos a practicar, a aprender, mediar. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos distingue o cómo el Eterno se santifica en su pueblo? Justamente con lo que está haciendo en este momento con todos ustedes, hermanitos. Esta parte de apartarse. Primeramente nos vemos de la comida. Todos hemos tenido problemas. Bueno, problemas es un decir, me refiero a dificultades. Todos hemos tenido dificultades en cuanto a la comida. Que si es kosher, que si no es kosher, que ya se contaminó, que ya hasta la de la pollería ya me vio feo porque le dije que no como cerdo y se ofendió. Distintas incomodidades que pasamos en el mundo por amor al Creador, por guardar sus mandamientos. Y todo lo demás también, hermanitos. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir trabajando, seguir en el camino, ¿ok? Porque esto viene del Creador, viene por parte del Creador. Y a través de nuestra obediencia, su nombre es santificado. Ahora, vámonos a Ezequiel 29, hermanitos, y esto también es muy bonita, es una muy bonita lección por parte del Creador. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? Todo este capítulo, más la porción del día de ayer que nos mencionó mi hermanita Edith, nos habla de en quién tenemos puesta nuestra confianza. ¿Por qué el Creador humilló a los dioses de Egipto? Porque ellos tenían puesta su confianza en Él. No es porque al Creador o sea, demande, ¿no? Que el Egipto confiara en el Todopoderoso. No, sino me refiero que él mostraba quién es el creador de todo.
¿Por qué? En Ezequiel 29 nos muestra justamente cómo el adversario se jactaba a sí mismo de decir, yo hice el río Nilo. Vamos a leerlo. Ezequiel 29:1. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así dice Adonai, Yud Het Vav Hei. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Gran monstruo. Monstruo es tanín, que puede significar serpiente o propiamente cocodrilo también. Aquí está tanín, cocodrilo, y sabemos que tenían deidades con cabeza de cocodrilo. Recostado en medio de sus cauces, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esta deidad o este ídolo más bien que tenían los egipcios, se le adjudicaba la creación del Nilo. Dice el Eterno, yo, pues pondré garfios en tus quijadas, es decir, te atraeré. El garfio es como un ganchito y lo jala, ¿ok? Y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás sobre campo abierto, no serás recogido ni enterrado y te daré por alimento a las fieras de la tierra y por presa a las aves de los cielos. Bien, hermanitos, este tiene muchos cumplimientos. O sea, ¿en qué sentido? Sabemos que todo lo que fue va a volver a acontecer. Y sí, en tiempos de Ezequiel sabemos que la amada casa de Judá, uno de los mayores errores que tenía es que ponía su confianza en las naciones, ya sea en Egipto, posteriormente la puso con Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Creador? El Creador no quiere que confiemos en hombres, Él quiere que confiemos en Él. Aquí primeramente, ¿por qué el Eterno le va a hacer juicio? ¿Por qué ponemos esto? Porque el Eterno lo dice dos veces, y cuando lo dice dos veces es porque quiere que pongamos atención. El Eterno le dice o sea, le va a hacer juicio porque Él dice, mío es el Nilo y yo lo hice. ¿Y qué es lo que nos dice Éxodo 34:14? Porque no te has de inclinar a ningún otro Elohim, pues Yud Het Vav Hei, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es decir, el Todopoderoso es el creador de todo. Él es celoso de su creación, Él es celoso de inclusive de su pueblo, que tan solo pues ponga la confianza en alguien más que no sea Él. En el Salmo 148:5 nos dice justamente, porque Él mandó y fueron creados. ¿De quién es el Nilo? De Él. ¿De quién es la tierra? De Él. Él es dueño de todo, amados. Y sin embargo, el Faraón, rey de Egipto, decía, yo hice el Nilo. Sabemos que se está refiriendo a huestes y potestades, hermanitos, no propiamente a un faraón, sino a huestes y potestades. Y lo vimos, ayer también nos lo citó mi hermanita Eddie referente a esa serpiente que aparece, ¿no? También en Apocalipsis, son huestes y potestades, es el adversario. ¿Qué es lo que dice en Isaías? Subiré a ese trono y me sentaré ahí, porque él quiere usurpar lo que es del Creador, ¿ok? Entonces, esta parte, hermanitos, tenemos que poner atención. El Todopoderoso es celoso. Él no quiere que nuestro pensamiento ni nuestro corazón esté en nadie más, ni mucho menos nuestra confianza. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos en quién estamos poniendo nuestra confianza, en quién o en qué. A veces pensamos, no, pues yo no, yo solamente en el Creador. Ajá. ¿Y tu trabajo? ¿Y tus padres? ¿Estás poniendo tu confianza en tus padres, en tu trabajo, en tu carro, en tus hijos? Se puede poner la confianza en muchas personas o en muchas cosas, hermanitos. Por ejemplo, en Ezequiel 29:6, vamos a continuar leyendo. Y todos los moradores de Egipto sabrán que yo soy Adonai, por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo el Todopoderoso? Que va a juzgar a Egipto porque se hacía pasar por báculo de caña. ¿Qué quiere decir esto? El báculo de caña es un báculo, no sé si han tenido oportunidad de ver la caña,
o como, es como el tipo bambú, que es en una parte es hueco, hay caña que es hueco, que cuando pues se le ejerce fuerza se rompe fácilmente. Entonces dice, por cuanto fuiste báculo de caña para la casa de Israel, cuando su mano te empuñaba, o sea, se apoyaba en ti, te rompiste y le horadaste la mano, es decir, le perforaste. Esta parte, hermanitos, la casa de Israel confiaba en Egipto, sabiendo que no tiene que confiar en ellos, su confianza tiene que estar en el Todopoderoso. Y al momento de que decía, por ejemplo, en tiempos de Ezequiel, sabiendo que ya venía Nabucodonosor a invadir a Jerusalén, ¿qué es lo que decían? Ah, ya vendrá Egipto a auxiliarnos, hay que confiar en él. Tenemos buenas alianzas, él dijo que ahí va a estar para apoyarnos, y pues ¿cuál? Nunca llegó, nunca llegó, y a eso se refiere, o sea, este versículo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ahora, hermanitos. Yo no sé si ustedes han visto, o uno se vuelve un poquito más observador, en algún momento entrevistaron a Netanyahu cuando estaban como los conflictos y él decía, nosotros confiamos en el armamento que tiene Egipto, porque estaban haciendo alianzas. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque dice uno, y vuelven a cometer el error. Vuelven a cometer el error, son alianzas que al final de cuentas los van a traicionar. Lo que les sirve como báculo de caña, al final le va a perforar la mano, los va a lastimar. Entonces, lo mismo ahora para nosotros. ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? Yo en algún momento lo platiqué, ¿no? Decir, bueno, es que no, yo confío en el Todopoderoso. Y a lo mejor en algún punto decía, bueno, confío en Él, pero pues mi trabajo, ¿no? Pero es que es mi trabajo. Entonces yo en algún momento caí en cuenta y dije, o sea, confío en mi trabajo o en el Todopoderoso. ¿No? O sea, les digo, les pongo un ejemplo así como del que me acuerdo ahorita, pero puede ser de diferente, les digo, en familiares, en tu esposo, inclusive en tu esposa, que puedas tú estar confiando más que en el Todopoderoso. Esto no quiere decir, hermanitos, que no confiemos en las personas, no estoy diciendo eso, sino me refiero que nadie debe de estar por encima del Creador. Tu confianza tiene que estar en Él. Como ahora, ¿qué pasamos? Justamente ayer lo platicábamos en un live. ¿Qué dijimos? Referente a cuando vino esta situación de todo lo que nos enfermamos, de gripa, digo, del COVID, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿En quién tenían puesta la confianza las personas? ¿Ustedes se acuerdan? La vacuna. La Ajá, vacuna. en la medicina, exactamente, en la vacuna, exactamente. Y es eso, es decir, en quién tenemos puesta nuestra... Por eso les digo, no necesariamente tiene que ser en un ejército, en un gobierno, en un presidente. No, puede ser en algo, o sea, tan inerte como lo es exactamente una cosa. En lugar de que la gente dobláramos rodillas y dijéramos esto es por nuestra desobediencia y clamáramos a Elohim, ¿qué fue lo que confiamos? La vacuna, eso nos va a salvar. No. Entonces, ¿qué nos muestra el Creador? Que Él quiere que nuestra confianza esté siempre en Él. ¿Qué hacía Abraham, amados? Cuando Él le dijo a Lot, perdón, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Eso es confiar en el Creador. Que no importa lo que Lot escogiera, pues ahora sí que Él estaba con el Creador y que para donde el Creador lo mandara, estaba bien. Y entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar mucho en cada parte, en cada área de nuestra vida, hermanitos. Confiar en el Todopoderoso siempre, siempre, hermanitos. Ahí tiene que estar puesta nuestra confianza en Él. Vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto así dice Adonai, Yud-Heh-Vav-Hei, he aquí que yo traigo contra ti la espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Adonai, por cuanto dijo, mío es el Nilo y yo lo hice. Le está nuevamente reprochando. Es su creación, es de él. Y a la fecha también encontramos tantas doctrinas, hermanitos,
que se adjudican la creación del Todopoderoso. Entonces también tener igual mucho cuidado de no participar en ello. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en ruinas, en un desierto desolado desde Migdol hasta Sebene y hasta los confines de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Entonces nos damos cuenta, hermanitos, el Eterno, cuando dictamina un juicio, les digo, era parte también de lo que se vivía en tiempos de Ezequiel, cuando ya venía Nabucodonosor, pero también va a volver a acontecer. En aquel entonces Egipto era una superpotencia. Y eso es algo que nosotros vemos dentro de la Escritura, imperios, grandes imperios, y que después el Eterno los aniquila. Eso es algo que ya ha pasado y que va a volver a acontecer. Ezequiel 29:12, y haré que la tierra de Egipto sea una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Bien, también vemos este patrón, hermanitos, de juicio. Cuando el Eterno dispersa pueblos, también es símbolo de juicio, juicio del Altísimo. Y estaba analizando igual a nivel personal, porque estaba leyendo el capítulo y yo decía, todo esto es parte del cumplimiento, es de lo que se va a cumplir, pero también lo podemos ver a nivel personal. Siempre se nos ha inculcado, hermanitos, que pues bueno, que tenemos como que estar todas las familias, pues cada quien, bueno, por lo menos aquí en México es así. Aquí sí, por ejemplo, si alguien de 25 años todavía vive con su papá, ¿no? Que tiene mamitis, se ve muy, o sea, como cultura, el mexicano lo ve mal. Ahora que yo leo las escrituras, me doy cuenta que eso no viene del Creador. Vemos que Isaac tenía 30 años y estaba todavía con sus papás. Digo, sabemos que no se había casado, obviamente cuando se casa se apartan, pero la morada, ¿dónde la hace? El novio, ¿dónde hace la morada? En la casa del padre, o sea, cerca de la casa. Digo, yo le agrego cerca, me refiero, porque no van a vivir ahí, pero sí, o sea, en la misma comunidad. Porque son familias, son comunidad, van creciendo. Sin embargo, hasta en eso ha metido el adversario esta cizaña donde dice, no, tú entre más lejos, hay un dicho aquí en México, ¿no? Dicen la suegra entre más lejos mejor y a veces no es así, amados. Sabemos que obviamente difiere mucho que, pues bueno, nuestros papás o los papás de sus parejas probablemente no guarden Torah y eso dificulta la relación, porque alguien que guarda Torah pues siempre va a buscar convivir de manera sana, de manera justa sobre todo. Entonces, pero bueno, eso es como aparte, ¿no? ¿Qué significa esta parte que les comento, el juicio de dispersión? Que muchas veces también pasa eso, la familia se dispersa por juicio, amados. De repente ya estamos todos, uno por allá, otro por allá y otro por acá, juicio por nuestra desobediencia, la desobediencia de nuestros padres y los padres de nuestros padres. Entonces, vemos este patrón, hermanitos, como juicio por parte del Eterno, dispersa pueblos. Entonces, nos dice, y haré tornar el cautiverio de Egipto y lo haré volver a la tierra de Patros, tierra de su origen, y allí serán un reino modesto. Es decir, ahí está prometiendo el Eterno, primero los va a dispersar y después los va a hacer volver. Sabemos que en Ezequiel se profetiza que Egipto alcanzará misericordia. De hecho, inclusive profetiza que levantarán un altar a Adonai. Y también el Eterno dice, mi pueblo, Egipto. Porque todo eso se va a... el Eterno, hermanitos, va a tener misericordia de muchos más, no solamente de Israel, sino de muchos más pueblos. Ahora pregunto, el Todopoderoso, la palabra nos dice que es Dios de Israel, pero en realidad es Dios de todo el mundo, hermanitos.
Dios de todo el mundo. ¿Por qué lo creó? Inclusive los vasos de deshonra, como lo pudieran ser Nabucodonosor, que sabemos que aunque le dijo le dijo mi siervo, pero no lo servía al Creador, era un vaso de deshonra. ¿Quién lo creó? Él lo creó y lo crea con un fin. Todo le pertenece a él, hermanitos. Entonces dice, eh, será un reino modesto, es decir, ya no será tan extravagante ni tan poderoso como lo solía ser en esos tiempos. Será más modesto que otros reinos y nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio entre las naciones. Y la casa de Israel, ahí estamos, no depositará más la confianza en ellos, ni recaerá en el pecado de haber ido tras ellos, y sabrán que yo soy Adonai. Eso todavía no ocurre, porque todavía seguimos corriendo a Egipto, o corríamos a Egipto, a confiar, ¿ok? Entonces esto se va a cumplir más adelante, hermanitos. Ahora, como les comentaba, esto... recordemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 23, versículo 31 al 35, nos narra justamente, pues bueno, cómo es en ese tiempo el rey de Judá, Joacás, estaba confiando en el poder de Egipto para cuando ya venía Nabucodonosor, y en quién debían de poner su confianza, en el Todopoderoso. Esto es algo también que vemos que pasó y va a volver a pasar. Por eso cuando estábamos platicando ayer respecto a lo de este evento de la pandemia, que fue algo tan rápido, pero a la vez tan impactante, ¿no? Nos impactó de una manera muy grande. Ahí a manera de reflexión, no de señalar. Aquí cada uno tenemos muchas cosas que trabajar, hermanitos, sino a manera de reflexión es ahí donde tú debes de hacer introspección y decir, a ver, ¿cómo reaccioné ante ello? ¿Corriste a ponerte la vacuna por miedo a no perder el trabajo? ¿Corriste a ponerle la vacuna a tus hijos por miedo a que ya no estudiaran? Todo lo que haya pasado, ¿no? O accediste a X o Y cosa con tal de que pues no te bajaran el sueldo. Entonces cada uno lo que hayamos permitido o no hayamos permitido nos permite conocer cómo vamos a reaccionar más adelante y nos permite hacer teshuvá y trabajar en ello, trabajar en ello. Entonces, el Creador quiere que nuestra confianza esté 100% en Él y Él permite esas situaciones también para, ayer lo explicaba mi hermanita Edith, para exhibir nuestro corazón. Porque el corazón solo se exhibe en tiempos de tribulación, de angustia, de dolor. Nosotros aquí ahorita decimos, te amo, hermanito, pero cuando estamos en tribulación, angustia o sufrimiento, ahí se expone nuestro corazón, porque vamos a actuar ya sin caretas, sino realmente lo que hay en nuestro corazón. Y es naturaleza del ser humano, hermanitos. Tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar en ello. Entonces, ver esta parte, ¿no? Ahora, esta parte de aquí fue la que también más me gustó, hermanitos, porque nuevamente, ayer Edith nos habló del ámbito legal del Todopoderoso. Y eso es algo que también de mi parte he estado notando en el Altísimo. En algún tiempo explicamos respecto a lo de Sadik Tirdof. ¿Alguien se acuerda de ese concepto? No les dije que yo iba a ver este examen. Justicia, justicia, perseguirás. Exactamente. ¿Y qué significa? Justicia. Exactamente. ¿Y qué significa, hermanitos? ¿Alguien me puede poner, por ejemplo, alguien me puede poner un ejemplo? Macpelá. Macpelá, ese es un ejemplo. Por ejemplo, dentro de las escrituras vemos esta parte donde Abraham, ¿no? Le regalaban el terreno y él quiso pagarlo, aunque se lo regalaron para que el día de mañana no dijera, no, ¿te acuerdas que te lo regalé o tú me lo robaste? No, ahí está pagadito para que no vayan a decir nada. Un ejemplo, hermanitos, de justicia. Justicia perseguirás. Primeramente, la definición. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia perseguirás. Tú no puedes pretender alcanzar un acto de justicia, ahorita se los pongo en ejemplo, mediante injusticia.
Ejemplo, ¿se acuerdan ese día les puse de ejemplo? Imagínense que mi vecina me pide 500 pesos y yo se los presto y ya no me los paga. Y yo voy y digo, mi vecina me debe 500 pesos. Pues me voy a robar su bicicleta y así me lo cobro. A eso se refiere la palabra. Tú no puedes, sí, está bien, ella te debe, pero tú no puedes quererte cobrar lo que sabemos que es tuyo a la mala, ¿no? Con un acto de injusticia. Al final de cuentas le estás robando. Eso significa justicia, justicia perseguirás. Es decir, que todo lo que tú vayas a hacer sea de manera justa. Aquí, ayer Edith nos estaba explicando en la porción de la Torah esta parte, ¿no? De que el Todopoderoso simplemente podía haber dicho, tomo a mi pueblo y vámonos. ¿Quién me lo impide? ¿Y quién se lo impedía? Nadie. Es el Todopoderoso. Sin embargo, él quiso hacerlo todo de manera legal. Obviamente, Israel eran esclavos del faraón y el Todopoderoso no los podía nada más tomar así, porque el faraón podría acusar y decir, es que el Elohim de Israel me los robó. No, el Todopoderoso lo llevó al grado de decir, llévatelos o que se vayan. Ya, diciéndolo, todo es de manera legal. Y como esos ejemplos muchos vamos a encontrar dentro de la escritura, hermanitos. Este es otro. Dice Ezequiel 29:17. En el año 27, en el mes primero del día primero del mes, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército prestara un arduo servicio contra Tiro. Causó calvez a toda cabeza y toda espalda fue despedazada. ¿Qué pasó aquí? Durante 13 años, Nabucodonosor estuvo junto con su ejército acampando en tiendas para vencer a Tiro. ¿Se acuerdan que Tiro se maneja como un príncipe, pero también el rey de Tiro? Que el príncipe es de manera espiritual, que es el adversario, y el rey de Tiro, que sí existió, que es su nombre, ¿ok? Entonces maneja las dos potestades, más bien una potestad demoníaca y el rey de Tiro, que la potestad demoníaca pues controlaba al rey de Tiro, o sea, trabajaban conjuntamente. Entonces, cuando Nabucodonosor vence al rey contra Tiro, ¿qué es lo que dice el Todopoderoso? Dice aquí, no tuvo remuneración en Tiro, ni tampoco su ejército por el servicio que prestó contra ella. Esta parte, hermanitos, no sé si la pueden visualizar, pero es impactante, porque nos damos cuenta que el Todopoderoso primeramente no es deudor de nadie, ni aún de los que no son su pueblo. Aquí sabemos que dice la palabra Nabucodonosor mi siervo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es quien controla todo, todo, amados. Si ustedes ven que una guerra, que ya atacó aquí, que ya atacó allá, lo que sea que pase en el mundo, es porque el Creador lo está moviendo todo para lograr sus planes, sus propósitos que Él tiene para con su pueblo. En este caso, Nabucodonosor ni servía al Todopoderoso, no lo servía en el sentido conscientemente, no lo servía, no lo adoraba. Cuando él fue en contra de Tiro, cuando fue en contra también de Egipto, del rey Necao, justamente del faraón, perdón, Necao, nos damos cuenta, hermanitos, que pues no iba como que pensando, voy a hacer la voluntad del Dios de Israel. No, él iba a cumplir sus propios objetivos, sus propios propósitos. Sin embargo, la palabra nos damos cuenta que el Todopoderoso fue quien lo llevó. Por eso le dice a Egipto, te voy a traer con Garfield, es decir, yo te traigo, no vienes tú, yo te traigo. Entonces, esta parte donde vemos que dice que no recibió remuneración, ¿por qué el Todopoderoso le tendría que dar remuneración a alguien que pues ni lo adora ni nada? Porque Él es justo aún con los que ni siquiera son de su pueblo. El Eterno utilizó a Nabucodonosor como arma para castigar a Tiro y posteriormente a Egipto, junto con los asirios. ¿Qué hicieron los asirios, amados? Muchas preguntas, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Se llevaron al pueblo de Israel. Es correcto, hermanito Milton, es correcto, a las 10 tribus. Entonces, nos damos cuenta que él utilizó a Nabucodonosor
para darles medida por medida. Así como ellos castigaron, así como Egipto, así como Siria, castigaron a su pueblo y lo oprimieron, así viene también Nabucodonosor con la misma arma de justicia. Sabiendo, les digo de antemano que Nabucodonosor ni estaba consciente, nada más él fue porque él quería conquistar muchas tierras, pero el Eterno lo utilizó. Y dice el Eterno, no recibió remuneración en Tiro, ni tampoco su ejército por el servicio que prestó contra ella. 13 años, amados, 13 años. Por tanto, así dice Adonai, Yud Het Vav Hei. He aquí yo doy la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se llevará sus riquezas y tomará sus despojos y arrebatará el botín, y eso será la paga para su ejército. Esto, amados, de verdad que a mí me impactó porque yo dije, wow, Abba, tú no eres deudor de nadie. Si tú en algún momento le has prestado a alguien, si tú en algún momento has dado ayuda, o sea, ayuda en el sentido que a lo mejor dices, pues yo apoyé a mi amigo, a mi hermano, esto y pues ni las gracias me dio, no te preocupes. No te preocupes porque tu paga viene de lo alto y el Eterno te lo va a recompensar. ¿Cómo? No lo sé. Él sabe cómo es justo. Siempre lo he dicho, a veces ni siquiera es con dinero, ya el tener salud vale más que el dinero. Entonces, dice, y eso será la paga para su ejército. Por tanto, por su trabajo con que sirvió, contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Adonai, Yud Het Vav Hei. En aquel día haré retoñar un cuerno para la casa de Israel. Un cuerno es como un poder. Y te haré abrir la boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Yud Het Vav Hei. También está poderoso, hermanitos, ya posteriormente la profecía para la casa de Israel, de que va a ser retoñar un cuerno. Y a ti te haré abrir, le está hablando Ezequiel, la boca en medio de ellos. ¿Se acuerdan que Ezequiel era el profeta que iba dirigido a la casa de Israel? Que en un principio, cuando comienza el libro, le dice el Eterno, hijo de hombre, cómete este librito y ve y habla a la casa de Israel. No te van a escuchar, porque son un pueblo de dura cerviz, pero tú háblales. Entonces, esta parte, hermanitos, a mí la verdad es que me impactó. Vemos, por ejemplo, la batalla de Carchemish, justamente donde Nabucodonosor vence a los asirios y a Necao. Necao se regresa a Egipto, pero nos damos cuenta cómo todo el Eterno primeramente lo tiene bajo control y de igual manera, hermanitos, él remunera inclusive a los que ni siquiera sabían que estaban haciendo cosas a su servicio. ¿Cuánto más no lo va a hacer con todos ustedes, hermanitos, que son sus hijos? Entonces, ¿qué lección nos deja esta Haftará, hermanitos? Primeramente, pues la promesa, ¿no? del Creador respecto a que Él va a reunir a su pueblo, lo va a sacar de en medio de las naciones. Y ya lo está haciendo. Ya el hecho de que tú estés aquí escuchando la palabra, que estén en Facebook, que estén en TikTok, que estemos aquí atentos, guardando su Shabbat, eso ya es sacarnos de las naciones. ¿Y qué dice? Y me santificaré en ellos. Ya lo está haciendo. A través de tu obediencia, el nombre del Altísimo es santificado. Y a través de tu desobediencia, el nombre del Altísimo es vituperiado. Entonces, eso ya se está cumpliendo. Posteriormente, la siguiente lección que nos deja esta Haftará, ¿en quién tienes puesta tu confianza? Analízate en cada caminar de tu vida y pon al Todopoderoso por confianza, o sea, siempre confía en Él. En algún momento mi mamá me decía, oye hija, pero es que pues no has pensado que un día Isaac se va pues a casar y se va pues él a ir y pues tú qué vas a hacer, o sea, también tienes que pensar en ello. Y le dije, ma, Abba sabrá, a lo mejor me llevo súper bien con mi nuera y hasta me llevan a vivir, y si no, pues Abba sabrá. Y eso no lo hubiera dicho antes. Antes hubiera pensado igual y diría, sí es cierto, ¿no? Yo tengo que ir viendo a ver qué voy a hacer. Hay cosas, hermanitos, que simplemente las tenemos que dejar al Eterno porque no están en nuestras manos.
Cuando estén en tus manos, siempre lo hemos dicho, tú haz tu parte y el Creador hace lo demás. Pero siempre confiando en esos pequeños detallitos en el Todopoderoso. Y este otro atributo que nos muestra del Creador, que Él no es deudor de nadie. Y saber esto, hermanitos, nos va a permitir ahorrarnos probablemente muchos pensamientos que como seres humanos pudiéramos tener. Manita, Amén, amén, hermanita. exactamente quería comentarle sobre esta parte cuando David le dijo al Señor que le iba a construir un templo. Y el Señor le dijo, no, es que yo no quiero que me construyan templos. Yo no voy a habitar en templos, porque ya él tenía su plan realmente. Y él insistió tanto y Adonai vio su corazón, estaba tan dispuesto a construir ese templo que él no le quería matar la ilusión. Y le dijo, bueno, pues está bien, pero me lo va a construir tu hijo, porque ya había un plan. Entonces, cuando estaba David ya con los planos y el terreno, buscando todo ya para construir el templo, para iniciar o tenérselo ahí a Salomón para que en el futuro lo construyera, él fue donde estas personas compraron el terreno y ellos le dijeron, no, como tú eres el rey, entonces yo te lo voy a regalar. Y él dijo, no, yo te lo voy a comprar. Y él le compró el terreno a esa familia, pero ellos se lo querían regalar como tributo de porque era el rey, porque tenía poder. Entonces, actuó de manera legal desde el inicio para poder construir un templo Kadosh. Así que el Eterno tenía todo planificado, es verdad, no es deudor de nadie, le paga todo a todos conforme a su tiempo y conforme también al pago que las personas necesitan. Porque hay gente que necesita, su pago es inflar su ego. Por ejemplo, a los políticos les gusta, ese es el pago ya se le pagó al inflarle el ego. Ah, usted es todopoderoso, usted es lo mejor, usted es mejor político. Ya ahí se le está pagando. Ya, ellos tienen su pago, están recibiendo lo que a ellos les gusta. Igual que a muchas personas también, jefes, muchos, le gustan esos tipos de pagos. A veces también te ver un favor, también ese es un pago de verle un favor al futuro, para cobrárselo con algo. Ah, si no me lo paga, ah, mira, tu padre en tal tiempo yo le regalé tal cosa, y ya se sienten que esa persona le debe o que ese hijo le debe porque ellos le hicieron un favor en ese momento. Pero Adonai no actúa así. Muchas gracias, hermanita. Shalom. Shalom, hermanita Giseiri. Amén, amén. Gracias por el aporte, hermanita. Y algo que dice mi hermanita Giseiri, ya ahorita para finalizar y le doy paso a mi hermanito Shlomo. Es verdad, esta parte, el Eterno, inclusive, hermanitos, esta parte de la confianza, se la estaba platicando ahorita que dijo Giseiri, el dinero. A veces, hermanitos, podemos llegar inclusive a confiar más en el dinero que en el mismo Todopoderoso. Y también el Todopoderoso no quiere que lleguemos a un punto, hermanitos. Lamentablemente el ser humano es así. Cuando todo va bien, cuando tiene en abundancia, siente que es autosuficiente. Ese es el pecado en cuestión cuando comienza a ir todo bien y tenemos suficiente. Ese es el pecado del cual tenemos que cuidarnos. Creer que somos autosuficientes. Yo no necesito de mis padres, yo no necesito de mis hijos, yo no necesito, vaya, de nadie para, yo soy autosuficiente, ¿no? Y esta parte, el Creador siempre quiere que tengamos siempre como hijos del Altísimo en mente. Todo lo que tenemos, hermanitos, todo lo que tenemos es gracias a Él. Todo lo que tú puedes voltear a ver alrededor tuyo, Él te lo dio. Y Él quiere que siempre recuerdes eso, porque así como da, también quita. Y eso nos muestra que no tenemos que poner nuestra confianza en una casa, en un carro, en el dinero, en los padres, en los hijos, en un trabajo, en una vacuna, ya platicamos, en la medicina. Nuestra confianza y nuestra dependencia debe de ser netamente de Él.
Entonces, gracias, hermanita Giseli, muchas gracias. Amén, hermanito Shlomo. Ya nada más despido y listo. Y pues bueno, mis hermanitos, esta fue la Haftará, la reflexión que obtenemos unida de la Parashá Vaera. Y pues espero que haya sido de bendición. Amén. Shalom.